Buenas, les habla el profe Sterling. Este es un trabajo pensado en ayudar a los estudiantes de cálculo. A continuación vamos a resolver un problema basado en optimización utilizando cálculo. Vamos a observar que se busca envasar una bebida de 300 centímetros cúbicos en un envase cilíndrico. La pregunta es cuáles deben ser las dimensiones del envase de tal manera que el material usado para su construcción sea mínimo. Lo primero que tenemos que entender es que el material usado para la construcción del envase hace referencia al área del envase. Recordemos que si vamos a hablar del área del envase, entonces deberemos de pensar que un cilindro tiene dos tapas. Cada tapa es un círculo. Entonces a estas tapas les vamos a llamar área de la base. En este caso, por ser un círculo, el área de la base es pi por r al cuadrado. También tenemos que recordar que alrededor del cilindro, si nosotros lo cortamos de forma vertical y estiramos el área lateral del cilindro, pues vamos a tener algo muy similar a un rectángulo. Entonces, el área de ese rectángulo sería el perímetro de la base, a lo que vamos a llamar área lateral va a ser el perímetro de la base por la altura. Pero como la base es un círculo, entonces el área lateral de ese cilindro va a ser igual a 2 pi por r por la altura. Teniendo en cuenta estos detalles que mencionamos aquí, vamos a tratar de recordar cómo es la figura básica de un cilindro. Vamos a ver que existe alguna altura para el cilindro. En la base de arriba, que llamamos tapa, hay un círculo, y en la base de abajo, que también llamamos tapa, hay otro círculo. Entonces recordemos que existen dos áreas basales. Entonces, para saber el área total de un cilindro, deberíamos de utilizar la siguiente fórmula: 2 veces el área de la base más el área lateral, que de aquí sabemos que el área de la base es pi por r al cuadrado. Entonces el área total sería igual a 2 por pi por r al cuadrado, más el área lateral, que es 2 por pi por r más h. Perdón, por h. Ya que tenemos el área total aquí acomodada, entonces nos faltaría determinar una forma de poder cambiar las variables para que me quede solamente una variable. Recordemos que en esto que tenemos aquí, las únicas dos variables que hay son r y h. Pero el problema también habla de otro tipo de medida. Estamos hablando de 300 centímetros cúbicos. Cuando hablamos de centímetros cúbicos, estamos hablando de un volumen. Entonces vamos a tratar de analizar el área del volumen, la fórmula del volumen de un cilindro. Para cualquier figura tridimensional, en específico una que parezca como un cilindro, vamos a decir que el volumen de manera general sería el área de la base por la altura. Esto también sirve si es un prisma, si es un cubo, si es cualquier figura que sea de manera recta. En este caso, sabemos que el área de la base, según lo que habíamos dicho aquí, es igual a pi por r al cuadrado. Entonces vamos a decir que el volumen es igual a pi por r al cuadrado por la altura. Pero el problema ya nos dice cuál es el volumen. Cuando dice 300 centímetros cúbicos, está hablando de que el volumen mide 300 centímetros cúbicos. Entonces vamos a escribir por aquí: 300 es igual a pi por r al cuadrado por h. Debemos de tener en cuenta que el volumen es lo mismo que decir 300. Pero de esta fórmula nosotros ya podemos realizar algo para que esta otra fórmula se me convierta en una que solo tiene una variable. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a despejar la h. Despejar la h es tratar de que la h quede sola. Entonces todo lo que está multiplicando con la h pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Y nos quedaría que 300 dividido entre pi por r al cuadrado es lo mismo que decir h. Si ya tenemos que h es lo mismo que decir 300 sobre pi por r al cuadrado, dentro de esta fórmula voy a cambiar la h y voy a escribir 300 sobre pi por r al cuadrado. Es decir, que la fórmula nos quedaría de la siguiente manera para el área total del cilindro. Y recordemos, en la fórmula original del área total decía 2pi por r, 2pi por r, pero después decía por h, y resulta que la h es 300 sobre pi por r al cuadrado. Ahora el área total nos está quedando con una única variable. La variable es r, es decir, el radio
de la base del cilindro. Aquí podemos simplificar un poco, ya podemos observar que se puede cancelar pi con este pi y el r con uno de estos dos r's que hay en el denominador. Entonces esta fórmula se nos va a convertir en lo siguiente. Observemos que lo único que hicimos fue tomar este 2, multiplicarlo por el 300, por eso aparece el 600, luego cancelamos el pi con el pi, el r con el r, y entonces aquí en el denominador nos debería de quedar r elevado a la 1. Recuerden que cuando está elevado al cuadrado yo le cancelo con solo una r en el numerador, entonces en el denominador nos va a quedar r a la 1. Sin embargo, esto es bueno acomodarlo, por esto fue que aprendimos toda la álgebra que se aprende en matemática general, para poder realizar un trabajo un poco más fluido. Acomodarlo un poco podría ser escribir lo siguiente. Recordemos que debajo de esto hay un 1 imaginario, entonces podemos multiplicar este por este por este y este por este para realizar una suma de fracciones. Y por lo tanto vamos a decir que si multiplicamos esto por esto, entonces el área total la vamos a reescribir de la siguiente forma. Recuerden, r a la 2 por r a la 1 es igual a r a la 3. Luego multiplicamos el 1 imaginario que está en esta fracción por el 600 y el resultado sería 600. Además multiplicamos el 1 imaginario que hay debajo en esta fracción por la r y el resultado sería r. Ahora ya tenemos una expresión un poco más fácil de trabajar para lo que vamos a hacer a continuación. Recordemos que el problema nombraba el área mínima posible, obviamente pensando en que si estamos gastando poco material produciendo un cilindro como una lata para contener este líquido, entonces vamos a gastar menos en la producción de estos cilindros. Así que debemos de recordar algo importante. Si nosotros tenemos una función para el área total del cilindro basada en el radio de la base del cilindro, entonces si obtenemos la primera derivada vamos a obtener todo lo necesario para decir en qué parte hay un punto máximo y en qué parte hay un punto mínimo. Obteniendo la primera derivada debemos de recordar que la primera derivada del área sería igual a la derivada del numerador. La derivada del numerador sería 6pi por r al cuadrado por el denominador sin derivar, es decir, por r, menos la derivada del denominador, que sería 1, por el numerador sin derivar, es decir, 2pi por r a la 3 más 600. Y recordemos que cuando uno deriva un cociente, el denominador se escribe elevado al cuadrado. Simplificando un poco esta expresión, nos quedaría que la primera derivada del área es igual a, y simplificando un poco más, esto nos quedaría igual a, y a continuación vamos a analizar un poco esta expresión de aquí. Resulta que tenemos que ver en qué puntos es creciente y en qué puntos es decreciente. Para esto debemos de factorizar al máximo tanto el numerador como el denominador. En este caso el denominador no necesita ser factorizado, pero el numerador sí lo podemos factorizar un poco, lo cual quedaría de la siguiente forma. Ok, a continuación sería tratar de obtener los ceros tanto del numerador como del denominador. En el denominador, como solo existe r elevado a la 2, ya sabemos que r es igual a 0. Eso lo podemos tomar como un 0 del denominador. Pero en el numerador tenemos que realizar un poco más de trabajo. Primero, igualamos a 0 lo que está dentro del paréntesis sin el 4 porque es irrelevante y despejamos r. Es decir, el 150 está restando, pasa a sumar. Luego pi está multiplicando con r a la 3, pasa a dividir. Además, como r está elevado a la 3, entonces r es igual a la raíz cúbica de 150 sobre pi. Teniendo esto, ya sabemos que r es igual a 0 debido a que en el denominador tenemos solamente r al cuadrado y r es igual a la raíz cúbica de 150 sobre pi debido a que en el numerador el paréntesis que está multiplicando con el 4 se vuelve 0 para ese valor de la r. No podemos perder de vista el hecho de que estos valores que estamos obteniendo es para realizar una tabla
en la cual vamos a analizar la monotonía de la primer derivada. Vamos a ver a qué es a lo que nos referimos. Hacemos una tabla con dos reglones, de tal forma que en la parte de arriba vamos a escribir 4 por pi por r a la 3 menos 150. Hay que tener cuidado porque si este 4 es negativo, entonces vamos a tener que hacer un reglón más para ese 4. Y en el denominador vamos a escribir r a la 2. Recordemos que por aquí está menos infinito. Luego el menor de estos dos valores, que evidentemente es el 0. Y el mayor de estos dos valores, que en este caso es raíz cúbica de 150 sobre pi. Por aquí tenemos más infinito. Entonces vamos a recordar que el paréntesis del numerador se vuelve 0 cuando r es igual a raíz cúbica de 150 sobre pi, es decir, se vuelve 0 aquí, y que r a la 2 se vuelve 0 cuando r vale 0, pero recordemos, aquí tenemos que generar una restricción. Aquí hay que entender que es negativo a la izquierda del 0, positivo a la derecha del 0, aquí como es r al cuadrado, entonces todos los valores que me resultan en este espacio son positivos. Continuando con el análisis, entonces tenemos que observar que en la primera columna el resultado que me da es negativo, por lo tanto vamos a decir que en este espacio es decreciente. Y también tenemos que tener en cuenta que en este espacio es negativo, por lo tanto aquí también es decreciente. Aquí no tenemos un valor mínimo ni un valor máximo. Sin embargo, en esta parte, esta columna nos da positiva, entonces tenemos un valor creciente. Y en este punto sí tenemos un mínimo relativo, lo cual me dice que para este valor estamos generando un área mínima. Pero este valor recordemos que era el valor de R. De acuerdo a esta tabla podemos afirmar que la medida del radio de la base para tener un área mínima sería de la raíz cúbica de 150 sobre pi. Sin embargo, para tener todas las dimensiones del cilindro debemos de recordar cuál era la fórmula de la altura. Recordemos que en esta etapa del desarrollo de la solución habíamos dicho que la altura era igual a pasar pi por r al cuadrado a dividir. Pero vamos a ver, entonces quiere decir que teníamos una fórmula para la altura que era 300 dividido entre pi por r al cuadrado. Esto quiere decir que la altura sería lo mismo que tener 300 sobre pi por la raíz cúbica de 150 sobre pi, obviamente todo esto elevado al cuadrado. Vamos a ver por qué elevado al cuadrado. Recordemos que aquí dice r elevado al cuadrado. Entonces sería simplemente entender que si simplificamos esta expresión, pues ya tenemos un valor para la altura. Vamos a representar estas medidas, porque estamos hablando de la vida cotidiana, de la creación de un cilindro, no estamos hablando de cualquier figura. Vamos a pasarlas a decimales porque así podemos dar una medida aproximada para algo que sí vamos a poder construir, es decir, pasamos esta expresión a decimales y el resultado sería el siguiente. Es decir, el radio de dicha lata debería medir alrededor de 3,63 centímetros. Es cierto que en la vida cotidiana es muy difícil medir el 63, pero es posible si estamos trabajando con maquinaria especializada. Y ahora vamos a tratar de lograr que esto se convierta en decimales, ya sea utilizando la calculadora o simplificando primero, lo que a ustedes les sirva mejor, y así vamos a determinar un valor aproximado también para la altura. Y de esta forma podemos asegurar que la altura es aproximadamente 7,26 centímetros. Entonces ahora ya tenemos las dimensiones del cilindro con el cual vamos a formar una lata en la cual se va a contener 300 mililitros de un líquido. Esto podría ser desde un jugo hasta una lata de aceite o de pintura, cualquier cosa que necesitamos. Lo importante es que con este radio y con esta altura vamos a obtener un área mínima, lo cual quiere decir que si queremos gastar poco en la construcción de dicho cilindro, pues estas serían las medidas indicadas.